Saludos, apreciados participantes. Una vez vistos todos los elementos referentes a la ley de Ohm, vamos a realizar un ejercicio de cálculo de voltaje, corriente y resistencia utilizando las herramientas metodológicas que hemos aprendido hasta ahora, principalmente la de la ley de Ohm. Tenemos el siguiente circuito mixto y estos son nuestros datos. Voltaje total son 24 voltios, resistencia total 10,73 ohmios, resistencia 2 5 ohmios y resistencia 3 6 ohmios. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? Debemos calcular la resistencia 1, la intensidad total, el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3, la intensidad 2 y la intensidad 3. Vamos primero a analizar cómo calculamos la resistencia 1. Nuestra recomendación particular es que siempre vayamos primero a verificar si podemos resolver por ley de Ohm. ¿Por qué? Porque esta ley primero nos ofrece tres fórmulas directas que no requieren de ningún tipo de análisis mayor que el de sustituir los valores por las variables de su fórmula. Y segundo, porque es la que nos va a proporcionar los valores más exactos. Entonces, tenemos la resistencia 1. Si quisiéramos calcularla por ley de Ohm, diríamos que resistencia 1 es igual a voltaje 1 sobre intensidad 1. Sin embargo, no tenemos ni el voltaje 1 ni la intensidad 1. Entonces, ¿cómo calculamos la resistencia 1? Observemos que tenemos un par de resistencias en paralelo. Conocemos su valor, la resistencia 2 con la resistencia 3. Y también que tenemos el valor de la resistencia total del circuito. Es decir, que si calculamos la resistencia 2 y la resistencia 3 en un valor equivalente que las sustituya, ese valor se lo podemos restar a la resistencia total y eso nos va a dar el valor de la resistencia 1. Es decir, que la resistencia total es igual a la resistencia 1 más una hipotética resistencia 2,3. Entonces, despejando, la resistencia 1 es igual a resistencia total menos resistencia 2,3. No tenemos exactamente el valor de la resistencia 2,3, pero podemos calcularlo. ¿Cómo lo hacemos? Resistencia 2,3 es igual a la resistencia 2 por la resistencia 3 sobre resistencia 2 más resistencia 3. Sustituimos los valores. 5 por 6 sobre 5 más 6. Esto nos da 30 sobre 11, lo cual es 2,73 ohmios. Entonces, la resistencia 1 es igual a 10,73, que es la resistencia total, menos 2,73 ohmios, que es la resistencia equivalente imaginaria que acabamos de calcular para el paralelo de la resistencia 2 con la resistencia 3. Y esto es igual a 8 ohmios. Entonces, el valor de la resistencia 1 es de 8 ohmios. Continuamos con la intensidad total. La intensidad total, según la ley de Ohm, es igual a el voltaje total sobre la resistencia total. ¿Tenemos voltaje total? Sí. ¿Tenemos resistencia total? Sí. Entonces calculamos de forma directa. Voltaje total son 24 sobre
resistencia total 10,73 ohmios y eso es igual a 2,24 amperios. Y ese es el valor de la intensidad total. Ahora, para calcular el voltaje 1, o lo que es lo mismo la caída de tensión en la resistencia 1, observamos que según la ley de Ohm, voltaje 1 es igual a intensidad 1 por resistencia 1. Tenemos el valor de resistencia 1 porque lo calculamos en el primer paso de nuestro ejercicio. Pero ¿qué hacemos con la intensidad 1 que no la tenemos aparentemente? Podemos observar que la intensidad total que sale de la fuente de alimentación es 2,24 amperios porque lo acabamos de calcular. Como la resistencia 1 está en serie con la fuente, entonces según Kirchhoff nos dice que las intensidades de las resistencias que están en serie son iguales. Entonces la intensidad 1 es igual a la intensidad total, que es igual a 2,24 amperios. Sustituimos en nuestra fórmula y tenemos que 2.24 por 8 es igual a 17,92 voltios. Y esta es la cantidad de voltios que se están quedando en la resistencia 1. Por eso decimos que la caída de tensión en 1 es 17,92 voltios. Ahora queremos saber cuánto es la caída de tensión en la resistencia 2, o sea, el voltaje 2. Aquí podemos observar que la resistencia 2 y la resistencia 3 mantienen el mismo voltaje. ¿Por qué? Porque Kirchhoff nos dice que los voltajes en paralelo son iguales. Por lo tanto, al voltaje total hay que restarle la cantidad de voltios que se quedan en la resistencia 1 antes de llegar al paralelo de la resistencia 2 con la resistencia 3. Por lo tanto, de ahí inferimos que el voltaje 2 es igual al voltaje total menos los voltios que se quedan en la resistencia 1. Entonces, 24 voltios menos 17,92 voltios es igual a 6,08 voltios y ese es el voltaje de la resistencia 2. Pero también es el voltaje de la resistencia 3, porque como habíamos dicho antes, están en paralelo y tienen el mismo voltaje. Resueltas dos incógnitas más. Para saber la intensidad que pasa por la resistencia 2, nos vamos a la ley de Ohm. ¿Tenemos el voltaje número 2? Sí, lo acabamos de calcular. ¿Y tenemos el valor de la resistencia 2? Sí, nos los dan entre los datos. Sustituimos valores. 6,08 sobre 5 es igual a 1,22 amperes. Igualmente, para la intensidad 3, intensidad 3 es igual a voltaje 3 sobre resistencia 3, y entonces 6,08 sobre 6 es igual a 1,01 amperios, que son los que están circulando por la resistencia 3. Dicho esto, hemos resuelto todas las incógnitas que nos solicitaban en el planteamiento de este problema. Así que recuerden hacer su formulario y tenerlo a la mano, practicar los ejercicios de esta videoclase en su cuaderno varias veces y realizar los ejercicios de la actividad formativa. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.